Quizá una de las cosas más intuitivas que hacemos los seres humanos es comparar cosas, que si el azul es mejor que el rojo, que si me gustan más los espaguetis que la pizza, que si la hamburguesa es mejor que el perrito caliente, y esto también sucedía cuando los antiguos hablaban de divinidades. Por ese motivo hoy te voy a hablar sobre si Osiris y Dioniso eran el mismo dios y sobre la comparativa que los antiguos griegos hacían entre una divinidad y la otra. Así que si te interesa este tema, que ya te digo que te va a sorprender, quédate que te lo voy a explicar. Historia en 5 minutos. Bienvenidas y bienvenidos a Historia en 5 minutos. Yo soy Alejandra y hoy, como ya he prometido, voy a hablar sobre Osiris y Dioniso, y en concreto sobre la comparativa que se hacía entre los dos dioses. En primer lugar, antes de empezar con el tema, quiero dar las gracias a los miembros del canal, que son los que han votado la temática de este vídeo, ya que las personas que son miembros del canal pueden votar una vez al mes la temática de un vídeo. Uno de los miembros propuso que se tratasen los paralelismos entre las religiones del mundo antiguo, pero a mí me parecía que quedaba muy amplio este tema y sin duda alguna no hubiese dado para 5 minutos ni de lejos, así que yo propuse que fuese sobre el paralelismo entre Osiris y Dioniso. Y además a mí me hace especial ilusión porque sobre este tema trabajé en mi tesis doctoral y me apetecía también compartirlo con vosotros. En el vídeo me voy a centrar principalmente entre las comparativas que hacen Heródoto, Diodoro de Sicilia y Plutarco, y al final estableceré unas pequeñas conclusiones sobre si realmente Osiris y Dioniso eran el mismo dios o sobre si se vivía así realmente dentro de la experiencia religiosa del mundo antiguo, en concreto en el Egipto tolemaico. Pero antes de empezar te voy a recomendar que veas después este vídeo que te dejo por aquí arriba, que hice sobre el dios Osiris, donde te explico su mitología para que entiendas mejor de qué estamos hablando, y también te dejo otro vídeo sobre el dios Osiris por aquí, donde hablo sobre la relación de Osiris con los astros. Además, después de ver estos vídeos sobre Osiris, deberías ver este otro vídeo que te dejo por aquí arriba, donde expliqué el mito de Dioniso según Nono de Panópolis, que aunque es una versión muy tardía del mito de Dioniso, sí que es cierto que es una versión bastante completa. Y en ese vídeo expliqué la mitología de Dioniso según Nono de Panópolis. Y te recomiendo que lo veas después para entender mejor quién es Dioniso. Y una vez que ya ha quedado claro todo esto, vamos a empezar. En primer lugar, hay que tener en cuenta que la cultura helenística empieza a desarrollarse y a expandirse sobre todo durante el primer milenio antes de nuestra era. Es entonces también cuando encontramos la expansión de los dioses egipcios por el Mediterráneo. Ejemplo de ello es que hacia el siglo VII a.C. la religión de Osiris se extiende por Fenicia y parte de Grecia. Posteriormente, en la Grecia clásica, van a tener un gran protagonismo los cultos mistéricos y el culto a Dioniso. Estos dos elementos son muy importantes a tener en cuenta, ya que hallamos que hay un dios egipcio que tiene actividad fuera de Egipto y al mismo tiempo el auge de una divinidad griega con características que se van a vincular en ocasiones con Osiris por parte de los autores clásicos. Heródoto en el siglo V ya señala que se dice que Osiris es Dioniso. Además, Heródoto dice que los etíopes, es decir, los egipcios, solo veneran a Zeus y Dioniso, es decir, a Amón y a Osiris, porque él compara a Zeus con Amón y a Osiris con Dioniso, y según este autor son los mismos dioses. Él mismo en su obra compara a Horus con Apolo, al hablar de que este dios gobernó Egipto después de derrotar a Tifón, es decir, al dios egipcio Set, que lo compara en esta ocasión con Tifón. El historiador griego apunta además que la mayor parte de los nombres de los dioses griegos llegaron de Egipto, como una forma de enfatizar la antigüedad de estos dioses y de vincularlos así con la tradición egipcia. Y no solo eso, sino que considera que el origen del orfismo está en Egipto. Para quien no lo sepa, el orfismo forma parte de la religión griega, de la tradición griega, y es un culto mistérico que va a empezar a tener mayor protagonismo a partir de la Grecia clásica, pero sobre todo va a vivir su gran momento en época helenística. Otro elemento por el que sabemos que Heródoto compara a Osiris y Dioniso es porque al hablar de los ritos osirianos en Egipto dice que no puede dar ciertos detalles sobre ellos, ya que en Grecia los ritos mistéricos asociados con Dioniso sí que lo eran. Por tanto, Heródoto cree que sigue la misma norma, es decir, que no puede hablar del culto a Osiris porque es secreto, al igual que el culto a Dioniso lo es en el caso de Grecia.
Por otro lado, hay que tener muy presente que en muchas ocasiones los autores griegos sitúan el origen de Dioniso fuera de Grecia. Pero actualmente sabemos que, aunque a Dioniso se le ha atribuido un origen exótico, lo cierto es que es un dios puramente griego. Por lo tanto, esta idea de que Dioniso es un dios extranjero forma parte de la interpretación de algunos autores. Pero cuando uno va al origen histórico de Dioniso, puede observar que su origen es griego. Por otro lado, después de Heródoto, 4 siglos más tarde, Diodoro de Sicilia establece la misma comparativa diciendo que Dioniso es Osiris o que Osiris es Dioniso, es decir, que es el mismo dios. Y por lo tanto, Diodoro de Sicilia va a continuar con esta tradición, con esta comparativa que ya se establece con Heródoto. Una cosa muy interesante que dice Diodoro es que Osiris enseñó el cultivo de la vid, y es que la vid en el mundo griego estaba asociada a Dioniso, por lo que también a través de la vid vemos esta comparativa entre Osiris y Dioniso. Esto también es interesante porque dentro de la religión egipcia observamos que Osiris realmente tiene una relación con el vino. Por lo tanto, esta relación de Osiris con la vid no es tan disparatada como puede parecer a simple vista, ya que existía una relación entre Osiris y el vino en el antiguo Egipto. Diodoro también continúa con esta idea de Heródoto de que el origen del orfismo está en Egipto, porque ya nos dice que Orfeo viaja a Egipto, y es en Egipto donde Orfeo adopta los cultos dionisíacos, donde los aprende para después llevarlos a Grecia. Además, cuando Diodoro nos habla de Osiris, nos dice que tenía varios nombres, entre ellos Serapis, Dioniso, Plutón, Amón, Zeus e incluso Pan, que son nombres de dioses griegos. Y por último, a finales del siglo I después de Cristo, el escritor Plutarco también continúa con esta comparativa entre Osiris y Dioniso. Según Plutarco, estos dos dioses tenían una serie de características similares, por lo que son el mismo, y estas características son las siguientes: similitudes en el culto, el tauromorfismo, la centralidad del elemento húmedo, la presencia de tumbas que guardan sus restos y su forma de morir. También consideraba que tanto Dioniso como Osiris eran demones que posteriormente se convierten en dioses y que en eso también se parecen. En cuanto a las similitudes del culto, ya os he comentado que ellos creían que los misterios de Osiris y los de Dioniso operaban de la misma forma. Por otro lado, en cuanto al tauromorfismo, es decir, a la relación del toro con ambos dioses, tanto Osiris como Dioniso los encontramos representados con la forma del toro, por lo que hay una relación de los dos dioses con la forma de representarse como toro. Además, en ambos casos el toro se vinculaba con la fertilidad en ambas culturas, que es un aspecto también central en los dos dioses, ya que tanto Dioniso como Osiris se vinculan con la fertilidad. Por otro lado, en cuanto al tema de lo húmedo, hay que tener en cuenta que Osiris se vinculaba al Nilo y su crecida, y por otro lado, Dioniso también tenía una relación con el agua. En cuanto al tema de su muerte, tanto Osiris como Dioniso son despedazados y es un elemento central en las mitologías de ambos dioses, y en este sentido ellos creían que eran el mismo dios por esta similitud que tenían también, aunque la forma de morir es completamente diferente, por motivos diferentes, y no es el mismo mito, pero sí que se parecen en lo que es la forma de morir. Sin embargo, Plutarco se da cuenta de una cosa muy importante que seguramente todos os habéis dado cuenta ya, que es que aunque tienen similitudes también tienen diferencias, y para justificar las diferencias ante los posibles lectores nos dice que estas diferencias no son importantes, ya que los dos dioses están al frente de todo lo bueno. Por lo tanto, no es importante si Osiris es el rey del más allá y Dioniso no lo es, o si Osiris se relaciona con la crecida del Nilo y Dioniso no se relaciona con este elemento, porque al fin y al cabo ambos en cada religión están al frente de todo lo bueno, y en ese sentido pues se parecen, y es una forma de justificar el porqué de que en realidad son mitos diferentes y son religiones diferentes. Y de esta forma lo justifica, lo argumenta y se queda tan ancho. Y además Plutarco nos dice por qué los griegos consideran que Osiris y Dioniso son el mismo dios, y es por el papel civilizador que cumple Osiris, según él, dentro de la mitología egipcia, ya que Osiris civiliza a todos los egipcios, pero además se va fuera de Egipto a civilizar a todo el mundo utilizando la palabra, el canto y la música, unas ideas que también se vinculan con Dioniso, sobre todo por el tema del canto y la música. Es muy importante destacar que esta comparativa que se hacía entre Dioniso y Osiris
no es de los egipcios hacia los griegos, sino de los griegos hacia los egipcios. Es decir, que son los griegos los que consideran que son los mismos dioses, porque dentro de Egipto no encontramos esta comparativa. No encontramos autores egipcios que digan, no pasa nada, Dioniso es Osiris. No, en ningún caso. Son los griegos los que dicen Dioniso es Osiris y Osiris es Dioniso. Por lo tanto, a los griegos les interesaba esta relación entre su mitología y la egipcia. Y esta relación entre ambas religiones, entre ambas mitologías, la observamos también en la propaganda de época tolemaica. Sobre la época tolemaica ya os hablé en otro vídeo que os dejo por aquí arriba, que creo que también puede ser muy interesante para entender todas las particularidades de esta época y de esta dinastía tolemaica, así que os invito a que después le echéis un vistazo, porque la verdad es que dejé un vídeo bastante completo, no es por echarme flores, pero es la verdad, ahí lo dejo. Dentro de la propaganda de esta dinastía encontramos una continuidad de la comparativa dentro de la política y la religión de Dioniso con Osiris. Y esta comparativa entre Osiris y Dioniso la podemos observar en el culto a Serapis, en la numismática de época tolemaica y también en el culto a Dioniso y la relación que tenían los ptolomeos con la figura de Dioniso. Serapis, para quien no lo sepa, fue un dios de nueva creación en época tolemaica que aglutinaba diferentes divinidades griegas que se vinculaban en este sentido con el dios Osiris, en concreto con la forma de Osiris Apis de Menfis, que es una forma del dios Osiris en Menfis. Y el culto a Serapis se desarrolló principalmente en Alejandría, en la capital de época tolemaica, y sobre esta ciudad ya te hablé extensamente en este vídeo que te dejo por aquí arriba y que te aconsejo que lo veas después. Por lo tanto, gracias al culto a Serapis, continuamos con esta comparativa entre las divinidades griegas y las divinidades egipcias, que se aglutinan en esta ocasión en torno a una única figura divina, que es el dios Serapis. Por otro lado, la relación de esta dinastía con el culto dionisíaco fue muy importante, y es algo que observamos hasta Ptolomeo XII Auletes, el padre de Cleopatra VII, de la famosa Cleopatra, que tiene el título en egipcio como joven Osiris y el título en griego como nuevo Dioniso, por lo que en su propio nombre real, en su propia propaganda política, establece esta comparativa entre Dioniso y Osiris. Y por último, me gustaría establecer unas pequeñas conclusiones sobre si realmente Osiris y Dioniso son el mismo dios, sobre si realmente existía esta comparativa, si a través de la investigación actual hemos llegado a la conclusión de que son el mismo dios. Y lo cierto es que gracias a investigaciones actuales hemos podido observar que, aunque sí que es cierto que existía esta creencia popular, lo cierto es que Osiris y Dioniso no tenían nada que ver, aunque muchos griegos quisiesen creer que eran el mismo dios. Aunque los dos dioses tenían elementos en común y aunque los autores clásicos los comparasen, así como existiese esta comparativa dentro de la sociedad del Egipto tolemaico principalmente, lo cierto es que no son tan parecidos, pese a que en la época considerasen los griegos que eran el mismo dios. Por ejemplo, Osiris pierde su posición de privilegio en esta vida para ganarla en el más allá como rey de la otra vida y presidente del juicio de Osiris, mientras que en la mitología griega es el dios Hades el que cumple este rol de señor del inframundo. Dioniso tiene relación con el Hades y sus habitantes, pero no es el rey de la otra vida. En cualquier caso, los dos dioses fueron comparados y para muchas personas durante siglos se trataba del mismo dios. Y esta comparativa la observamos también en otras figuras divinas, como es por ejemplo en el caso de Isis, que ellos creían que era Deméter, o el dios Horus, que ellos consideraban que se vinculaba con Apolo, o el propio Tifón, que para los egipcios era el dios Set. Por tanto, parece ser que hay un cierto interés por parte de los griegos de vincularse con lo egipcio, porque es una tradición mucho más antigua y no tienen ningún problema en establecer esta comparativa como una forma de ampliar su mitología o su religión, o incluso de adaptarse a nuevos entornos religiosos. Y dicho esto, muchas gracias por haber visto el vídeo hasta el final. Déjame un like o un comentario, que me ayuda mucho a seguir creciendo en YouTube, aunque solo sea un emoji, me ayuda muchísimo. Suscríbete si todavía no lo has hecho para enterarte de más batallitas de estas, y nos vemos pronto en el siguiente vídeo de Historia en 5 minutos. Hasta luego.